Muy, pero muy buenas tardes a todos y a todas. Como siempre, comenzamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar en el cual usted se encuentre y esté viendo este programa o si está viendo la repetición. Somos Enigmas de lo Oculto, un programa, por supuesto, buscando respuestas a aquellas cosas que son ocultas, aquellas que no salen a la luz pública como siempre. Mi nombre es Leonardo Vera y como siempre, como todos los fines de semana, me acompaña nuestro querido amigo Chris DR. ¿Cómo estás, Chris? Hola, Leito, muy bien, ya, bueno, contento de estar ya participando nuevamente de este gran programa que tenemos ya, que hay que cabe recordar que en TikTok ya todos los amigos que nos están siguiendo, un gran saludo para ellos, se están sumando cada día más a Enigmas del Oculto. ¿Cuántas personas nos siguen en TikTok? Fíjate que ya van por 43.000 y algo y se siguen sumando cada día. ¡Wow! Impresionante. En TikTok entonces estamos siendo virales, 43.000 personas y así, bueno, Así sigue es. sumando y creciendo porque hay varios grupos que también se van sumando al programa, ¿eh? Que, por ejemplo, San Antonio Quinta Región, Las Cabras, que son, ¿cierto? Tus grupos de Los del fans Rosario, sí. también que del Rosario que están ahí y bueno, una infinidad de personas más. Cris, cuéntame de qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es las creencias del gnosticismo que tienen que ver con ciertos temas tratados sobre quién es Dios, nuestro Dios supremo, Yahvé, Jehová, como le dicen. También tiene una connotación, un apodo que le dan ellos como el demiurgo, ¿cierto? Eh, ¡Wow! También vamos a hablar de lo que sería quizás una entidad superior a nuestro Dios, que es conocida como el incognoscible, el desconocido, la unidad primaria, primordial, la mónada quizás, podríamos decir de alguna manera, el principio de todo, y también ciertos seres que se desprendieron de este ser supremo que de alguna manera tienen que ver con nuestra creación. Perfecto. Entonces, entremos en materia, porque es bastante interesante. ¿Eh? Hay muchas personas que siempre se han preguntado, bueno, si, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? Porque la verdad que hay muchas culturas, hay muchas religiones que dicen tener el conocimiento del Dios verdadero, pero ¿realmente será una persona buena? ¿Será una persona mala? Como dicen, ¿cierto? Eh, Hoy me olvidé. Gnósticos, sí, Los sí. Y gnósticos, otras justamente, creencias también, otras filosofías. y otras creencias. Entremos en materia inmediatamente, Cristian, porque es súper importante, es un tema bastante extenso y es importantísimo ir tocando punto tras punto, porque lamentablemente tenemos solamente una hora. Así es. Entremos entonces en materia, Cris. Cuéntame, Sí, sí. partamos Mira, desde el principio. bueno, el gnosticismo podríamos decir que se basa en todo lo que es los primeros siglos después de la muerte de Cristo, ¿cierto? Y la resurrección de él. Sale este movimiento que en realidad se va forjando de una manera secreta y que se van traspasando eh, a medida que van pasando las décadas y cientos de años el conocimiento, un conocimiento oculto que ellos dicen que es como un conocimiento prohibido que de alguna manera les llegó a ellos y que, y que ellos empiezan a mostrarlo, a presentarlo a las personas que eran adeptos, que se congregaban en lugares secretos y que este conocimiento hablaba de ciertas cosas que eran como la creación universal, de dónde venía nuestro Dios. Entonces ellos hablaban quizás de un Dios que hablaban de un Dios castigador, que era el Dios hebreo. ¿Por qué razón en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, sale este Dios castigador? Toma ciertas acciones sobre algunos pueblos, sobre algunos personajes bíblicos, en que en realidad se muestra como un Dios severo, pero que a la vez se contrapone, ¿cierto? Se contrapone con lo que es
el Nuevo Testamento la palabra de Cristo, la palabra que dejaron los evangelistas. Entonces, esto es un tema que manejan muchas filosofías herméticas, muchas logias herméticas también, cofradías que se juntan, ¿cierto?, para poder debatir sobre este tema y de alguna manera tener un pequeño conocimiento o una pequeña guía de lo que sería nuestra verdadera creación. Entonces, hay un sinnúmero de teorías, no todos los apartados gnósticos o los textos gnósticos empiezan de la misma forma y tampoco replican lo mismo de la misma manera, como te dije, pero sí Claro que sí, todos van claro a que sí. una fuente universal de donde proviene todo, que sería nuestro Dios, pero que al parecer, no empieza ahí. Y eso es lo interesante. Parece que hay otros seres más sublimes, por así decirlo, que comenzaron todo esto antes de la creación de nuestro Dios y el universo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Sabes que es bastante importante lo que tú estás diciendo porque hay muchas personas y hay una infinidad de videos en YouTube que los he visto donde mencionan de que Jesús, el Cristo, ¿cierto?, no era realmente enviado por Dios o el Dios que tenían, ¿cierto?, los hebreos desde un principio. ¿Por qué? Porque el Dios de los hebreos desde un principio, ¿cierto?, marcaría, ¿cómo se llama? Estaría, ¿cierto?, desde un principio no mostrando amor, sino que siendo como un Dios castigador. O sea, si no creían en él y creían en otro Dios, tenían que morir. Y Cristo, cuando vino, entregó otro mensaje, que era un mensaje más, ¿cierto?, integrador, donde integraba a todas las personas, donde, ¿cierto?, se podía hacer, donde las personas, ¿cierto?, tenían que tener amor, e incluso hasta sus propios enemigos. Entonces, claro, el mensaje que vino a entregar Cristo es un mensaje de amor, mientras que Dios desde un principio, ¿cierto?, castigaba a aquellos que no le adoraban. Entonces, efectivamente, claro, lo que dices es bastante importante, porque ahí entramos en un punto, ¿cierto?, de que hay como, mira, no sé si incongruencia, pero sí, sí algo que como que no concuerda los dos mensajes que se entregaban desde un principio. Yo creo que por ahí el gnosticismo Sí, comenzó a ensamblar estas cosas y a quizás decir de que, bueno, quizás me estoy adelantando al tema, pero sí. quizás, ¿cierto? Por eso hay que dicen de que Cristo no vino, ¿cierto?, de parte de Dios, sino que vino de este Dios incognoscible. Incognoscible, claro. Y ahí se contraponen los dos, digamos, mensajes, ¿cierto? Un Dios que necesita que esta creación Gracias. lo, digamos, lo nombre como el Supremo, ¿cierto? Que lo reconozcan como el Supremo. Él siempre está diciendo en el Pentateuco, está diciendo que Él es el único Dios. Entonces, aquí hay una pregunta, ¿por qué un único Dios que es el absoluto y que es perfecto necesita que sus creaciones lo Lo adoren. reconozcan? Porque es como Claro. una inseguridad que tiene este Dios de que lo puedan reconocer o no. Entonces, también podemos ver en el Génesis que se habla en la escritura de que quizás hubieron razas primigenias y también Sí. hubieron estos famosos diluvios, estas catástrofes. Entonces hablamos como que hay una creación que él desarrolla y después la tiene que destruir para poder volver a crear. Y a lo mejor no solamente en este mundo, sino quizás en distintos mundos, galaxias o universos. Sí, mira, hay un libro que lo más probable es que tú lo conozcas, que es un libro que tienen los judíos, ¿cierto? Que habla sobre cosas que no están en el Tanaj o en la Biblia. Eh, y justamente, y que tiene que ver mucho con el tema de esto que estudian los judíos, se llama ¿Ahora? eh, la Cábala, justamente. Tiene que ver Cábala. con la Cábala. Sí. Donde habla de que Dios antes de crear este mundo creó 7 mundos anteriores. No sé si conoces eso. Sí, bueno, son emanaciones de él y que también eso se habla en este libro famoso
que yo siempre de alguna manera te lo traigo a la palestra, que es la teosofía, Madame, la Madame doctrina Blavatsky. secreta de Madame Blavatsky. Oye, quiero agradecer a la producción, por el tecito, muchas gracias. Bueno, hablando de lo que está, continuando con lo que estamos hablando, efectivamente, dice este libro, ¿cierto? Que, mira, en este preciso instante no recuerdo el nombre, pero es un libro muy estudiado por los famosos cabalistas, ¿cierto? Hebreos, porque habla de que Dios creó 7 veces el mundo o sea, 6 veces anteriores para llegar a este que es el séptimo mundo que él creó, ¿ya? Y que él no lo creó de forma totalmente perfecta, sino que lo creó con imperfecciones, como por ejemplo en Génesis, en el capítulo 1, no me recuerdo el versículo, soy súper malo para aprenderme los versículos, pero fíjate que hay una parte donde le pide a la tierra, le dice que dé fruto, que dé árboles frutales, que den fruto. Y la tierra después responde y después dice que la tierra dio árboles que dan fruto, no árboles frutales que dan fruto, sino que árboles Claro. que dan fruto. ¿Me entiendes? Entonces ahí hay un pequeño error. Hay un pequeño error, porque la idea del Eterno era generar un árbol que fuera un fruto, que tú te lo pudieras comer desde sus hojas, desde el tronco, todo completo, y no que tú te puedas comer solamente el fruto del árbol, sino que te puedas comer el árbol y sus frutos. Claro, ¿Ya? eso Pero tiene una simbología muy, exactamente, o muy sea, eso era arraigada en el árbol de la vida también, de la cábala que, hebrea. claro, justamente. Entonces, claro, ahí hay un error, y sé que a lo mejor hay muchas personas que nos están viendo o que van a ver esto y que van a decir, ¿qué está hablando? Y a lo mejor van a decir, chuta, no, pero es que eso es mentira. Hay mucha gente que estudia la Biblia y que no tiene esta información, e incluso hay muchos teólogos, doctores en teología, que tampoco tienen esta información, porque no se han metido más allá a estudiar, ¿cierto?, lo que es la Kabbalah. Ahora, dentro de eso, ¿cierto?, hay una explicación, porque tú sabes que, bueno, según los judíos, los hebreos, ¿cierto?, y según toda la creencia cristiana y de todo, ¿cierto?, se cree de que Dios es un Dios perfecto, es un Dios que no se le escapa absolutamente nada, porque, ¿cierto?, su concepto, el concepto de Dios es ser todopoderoso, entonces no se le escapa nada. Entonces tú dices, bueno, entonces, ¿por qué se equivocó cuando creó la tierra? No se equivocó, tiene un concepto, ¿para qué? ¿Ya? Y es para que nosotros, los humanos, ¿cierto?, creer, podamos hacer la rectificación de la tierra, que para eso fue lo que Dios nos creó, para hacer la rectificación, que en hebreo se llama Tikkun Olam. Bueno, volviendo, ¿cierto?, al tema, ¿cierto?, ¿cierto?, de lo que estábamos conversando al principio, los gnósticos creen que Gnósticos. la Tierra, sí, la Tierra es cíclica, que se ha creado y se ha destruido una infinidad de veces. Así es. Fíjate que eso también sale en los textos védicos, también y de la India antigua, habla de los ciclos de creación y destrucción que son continuos. Entonces, si más bien recuerdo, a algún ciclo le llaman el pralaya, que es la destrucción total, y que de ahí renace todo nuevamente, y habla de eras, pero que son demasiado largas de tiempo. El Exacto. transcurso, por ejemplo, dice que un día de Brahma, un día de Jehová, que Brahma vendría siendo Jehová, ¿cierto? Nuestro Dios, creador, Ajá. el demiurgo, serían como 4.320 millones de años de un ser humano. Entonces, Imagínate. dice que a veces, por ejemplo, un proceso de creación puede durar, no sé, suponte tú, 7 días, como la creación bíblica, ¿cierto? Cristiana, ¿cierto? Que habla de los 7 días también de creación. Entonces, Sí, imagínate a cuántas eras, cuántos miles de años se está refiriendo. de hecho, se establece de que no hay algo, a ver, como un tiempo establecido de cuánto tiempo es lo que pasó cada día, o sea, no se sabe. De hecho, Absolutamente imagínate, no.
imagínate que lo que dice la Biblia es que cuando Dios crea, ¿cierto? Crea el mundo, dice, y crea la luz, ¿cierto? Y la oscuridad, ahí recién, ¿cierto? Se crea, ¿cierto? Los días. Pero él dice de que cayó la noche y el día. Entonces hay algo como inexplicable, son cosas inexplicables, porque a la final ahí nos estamos dando cuenta de que nos está hablando de día y noche nuestro. Está hablando de una equivalencia a noche y día de él, ¿no? O del mundo, del reino, claro. Entonces, ¿cuánto tiempo habrá transcurrido en hacer la creación? O sea, la verdad que no se puede ni mencionar ni se puede cuantificar. Claro, no se puede cuantificar, no se puede dimensionar, y la verdad es que a pesar de que hayan teorías múltiples, que hayan ciencias ocultas, filosofías herméticas que hablen y que de alguna manera tengan un conocimiento ancestral, ¿cierto? Que viene de generación en generación, de miles de años, a pesar de eso, nadie en este mundo puede decir que algo es absoluto con respecto a todo este tema, porque después al final, o cuando vayamos pasando los diferentes videos, vamos a leer un trozo en el que habla de que incluso los famosos maestros arcontes, maestros ascendidos, o de Bachan, en otras culturas los Dian Choan, perdón, ellos incluso ellos no conocen el misterio más allá de la creación de nosotros. O sea, conocen a lo mejor ciertos misterios que llegan hasta el principio de lo que fue para nosotros el Big Bang, ¿cierto? En el conocimiento occidental, pero de ahí hacia atrás no tienen conocimiento. Entonces hay múltiples seres que, si vamos también a la teoría de los famosos alienígenas, ¿cierto? Incluso ellos deben tener un conocimiento quizás más profundo que nosotros, pero quizás ellos también están en busca de este Dios. Quizás ellos también quieren buscar la esencia divina y de dónde proviene todo, porque según los gnósticos, el principio no es nuestro Dios. Oye, qué interesante lo que acabas de decir, porque fíjate de que hay muchas teorías y donde se han plasmado en muchas películas, muchas películas, donde la pregunta que siempre se hacen las personas que han visto, o que hemos visto, me voy a incluir porque yo también he visto ciertas naves extraterrestres, a lo mejor a la distancia, no tan cerca, pero sí hemos visto cosas que suceden en los cielos. Bueno, tú eres uno de ellos que ha visto cierto esto. El tema es, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué andan buscando, cierto, ellos en nosotros? Porque si yo no tengo una razón de ir a otra galaxia, a otro planeta, para buscar, ¿cierto?, para visitar a otras personas que yo sé que viven allá, ¿para qué? ¿Para qué voy a ir? ¿Me entiendes? Entonces tiene que haber alguna razón. Entonces, la única razón a la cual los ufólogos han llegado a creer que estos seres, porque todo esto es una teoría, ¿cierto?, creer que estos seres vienen a la Tierra a visitar, es por el conocimiento y por la visita que nos hizo Cristo. Y ellos andan buscando eso, andan buscando a Cristo. O sea, imagínate que ha llegado a tal extremo, ¿cierto?, el tema de los ufólogos que estudian a los extraterrestres, que ellos dicen que la única conclusión y la única que ellos pueden encontrar como solución a esta pregunta, ¿qué es lo que buscan acá en la Tierra?, ¿cierto?, es única y exclusivamente que ellos buscan eso, que buscan la visita de Cristo, que nos llegan a otra solución más. Claro, es que también tiene que ver con en algunos abducidos. Ellos han comentado de que lo que de alguna manera telepáticamente esa comunicación que tienen estos seres con los abducidos, dicen de que les han replicado de que les llama mucho la atención lo que es la esencia, la chispa divina que llevamos dentro, que vendría siendo una parte de nuestro creador, nuestro Dios, que es el espíritu, y que para ellos les llama la atención porque ellos a lo mejor son seres que contienen de alguna forma un cuerpo, a lo mejor en cierto aspecto puede ser un alma, pero no esa chispa divina que contiene el humano, que eso nos haría diferente.
Claro que sí. Y justamente lo que tú hablabas, Cristian, antes de poder pasar a ver los videos que tenemos, porque tenemos varios videos, lo que tú hablabas de tener la razón, digámoslo así, ¿cierto? No me recuerdo la palabra bien que tú usaste, que no fue esa, pero tratabas de decir eso de que no hay algo absoluto, ¿ya? O No un hay algo conocimiento absoluto. Claro, o un conocimiento absoluto. no, Fíjate no hay un que absoluto para nada. Todo son no, teorías, porque no podemos saber la ciencia sí, la ciencia va tratando de adelantarse a muchas cosas y cierto que es un conocimiento acabado, es un conocimiento empírico también, que ha sido replicado, cierto, en experimentos, pero a pesar de todo lo que se puede hablar en filosofía hermética, a través de la ciencia, que sé yo, todavía no se puede saber nuestro origen, todavía no podemos saber si esto no. mismo que vamos a presentar con los gnósticos, ya para algunas personas puede ser completamente descabellado de que exista la pregunta que todos se hacen, ¿de dónde proviene nuestro creador? Estaría respondida a través de esta ciencia de los gnósticos. Claro que sí. Ahora, aún así, sigue siendo una teoría. No es tampoco un Sigue conocimiento siendo una absoluto. teoría. Exactamente. Exacto. Y queremos dejar en claro, ¿cierto?, a la gente, porque sé que hay hasta gente que es creyente, hay gente que a lo mejor es totalmente contrario a lo que vamos a hablar o lo que estamos hablando, ¿cierto? O hay personas que sí creen y están a favor de esto, pero queremos dejarles bien en claro eso, de que todo lo que hablamos acá son solamente teorías y son cosas que no son el conocimiento absoluto, como bien dice Cristian. ¿Ya? Queremos Exacto. dejar en No es claro nuestro eso. pensamiento. Eso quiero aclarar. No es nuestro pensamiento de acá de Exacto. Enigmas del Oculto, de parte de nosotros, sino que estamos replicando algo que es una información que ya sostienen de antigüedad, ¿cierto? Proviene esta información. Entonces, hay que dejarlo claro porque lo que van a observar hoy en día, digamos, vamos a presentar, puede ser chocante para muchas personas que siguen una creencia. Exactamente. Entonces, para que nadie se ofenda, dejar cierto en claro de que esto, tómenlo como un conocimiento más de alguna cultura o de algunas religiones que existen, que son reales, que existen, pero que son solamente teorías. Pasemos a ver el primer video entonces, Chris, que tú nos enviaste acá a la producción. No sé si lo enviaste en orden, pero lo vamos a lanzar en el orden que tú lo enviaste. Sí, sí. Vamos, vamos entonces y a la vuelta comentamos. Comenzó como un movimiento religioso minoritario, el gnosticismo evolucionó en una filosofía muy sofisticada y completa. Esto se logró integrando elementos de diversas religiones y creencias, principalmente del cristianismo primitivo, el neoplatonismo, el hermetismo y el misticismo hebreo, los cuales a su vez también tenían raíces muy antiguas, y por lo cual el gnosticismo se convirtió en un eslabón más de una cadena de transmisión. Les doy un ejemplo. La piedra angular del gnosticismo, que es el concepto de la ascensión del alma a través de diversos niveles, tiene raíces mucho más antiguas. Se remonta al culto astral babilónico, caracterizado por su doctrina de una serie de cielos regidos por dioses planetarios, donde el alma debía ascender por diversos planos celestiales, cada uno con puertas custodiadas por guardianes o jefes planetarios, que requerían claves secretas o sellos para permitir el paso. Como también esta idea evoca a algunas de las fórmulas del libro de los muertos egipcio, donde el difunto debía superar determinadas pruebas para llegar al otro mundo. Como también la noción de una escalera que une el mundo terrenal y el espiritual, utilizada por las almas en tránsito, también se encuentra presente en el mito babilónico de Tamuz e Ishtar. Este concepto se encuentra ya plenamente desarrollado en el Poimandres de Hermes Trismegisto, donde 7 jefes planetarios o arcontes rigen los 7 niveles concéntricos del cosmos, por los que las almas transitan en su ascenso y descenso, como una escalera de 7 peldaños. Sin embargo, existen otros ejemplos religiosos similares, como la escalera de Jacob, los 9 niveles celestiales de Enoc, los 7 cielos del Apocalipsis de Juan o incluso los relatos del viaje nocturno de Mahoma al paraíso, donde, tras ascender por una escalera dorada suspendida sobre el templo de Jerusalén, el profeta cruzó 7 portales, encontrando en cada uno a un patriarca del Antiguo Testamento. Ahora bien, el gnosticismo es una doctrina emanatista,
y en lo más alto de la pirámide emanatista gnóstica se encuentra la unidad supratrascendente, de la que surge todo y cuya naturaleza es incognoscible e inimaginable. Esta fuente a menudo es identificada como el Dios Supremo, el Uno, la Mónada o el Vitos, el que crea y ordena todas las cosas, y del que descienden piramidalmente toda una serie de emanaciones divinas que gradualmente se van alejando de la perfección original. La primera emanación del Uno es el Pleroma, un reino de luz y plenitud habitado por otras emanaciones divinas conocidas como eones o aiones. El sistema y la jerarquía de los eones es sumamente denso y complejo, no los voy a aburrir con eso, pero entre ellos hay 3 figuras centrales que nombro por jerarquía: el Nous, que es la mente divina, el Logos, que es la palabra divina, y Sofía, la sabiduría divina. Sofía representa la sabiduría divina, pero también está asociada con la experiencia y el conocimiento adquiridos a través de la caída y la redención, ya que en la mitología gnóstica se relata que Sofía, en su deseo de conocer al Uno, sale del pleroma, lo que resulta en su caída al vacío. Este acto de deseo y alejamiento produce una serie de eventos que culminan y por fin llegamos en la creación del Demiurgo, un ser divino que, dependiendo de la corriente gnóstica, en el mejor de los casos fue visto como un creador inferior y defectuoso, o en el peor, como el dios malvado que creó a la humanidad. Esta historia varía según la tradición, pero en general se cuenta que la eona Sofía, ya fuera del pleroma, quiso contemplar su reflejo en las profundidades del abismo, pero a través de su unión con la oscuridad dio a luz a un hijo, el Demiurgo y Aldabaoth, el hijo del caos. Como este acto de creación ocurrió sin el consentimiento del resto del pleroma, resultó en un desequilibrio, en una anomalía del orden divino, y en consecuencia Sofía produjo un ser inferior, el Demiurgo, separado del conocimiento y la plenitud del pleroma, pero con el poder de un eón. El Demiurgo de los gnósticos, que teológicamente se ve muy influenciado por el papel de Zeus en los misterios órficos y el neoplatonismo, fue llamado Yaldabaoth o Rex Mundi. Los gnósticos, más orientados al cristianismo, creían que este Demiurgo era el príncipe misterioso al que se refería Jesús en el Evangelio de Juan. En Juan 12:31, Jesús dice: «Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado». Más adelante, en Juan 14:13, dice: «No hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí». Y finalmente, en Juan 16:11, termina el asunto diciendo: «El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado». Para ponerlos en contexto, les aclaro que para los gnósticos cristianos, Jesús era considerado la encarnación de un eón llamado Christos, una emanación del pleroma que había sido enviada para traer gnosis y confrontar al Dios de este mundo. La afirmación «el príncipe de este mundo nada tiene de mí» subraya la separación entre la gnosis de Soter. Ahí estaba el primer video entonces que vimos, que explicaba, ¿cierto?, de dónde habría nacido el Demiurgo, que es este ser, ¿cierto?, que los gnósticos dicen que es nuestro creador. Fíjate que lo que hizo Sofía, ¿cierto?, de salirse del pleroma para poder, ¿cierto?, llegar al Uno o al Dios incognoscible, ¿cierto?, resultó terminar cayendo del pleroma hasta lo más profundo. Claro. Quiso de alguna manera hacer una creación, replicar lo mismo que hizo nuestro incognoscible, que vendría siendo el Dios Padre Madre, que en muchos textos de la India, tibetano, le dicen el Logos inmanifestado. Ojo, el Logos inmanifestado, claro, vendría siendo el incognoscible, el Dios no ser, el que no ha nacido, no tiene nacimiento, que siempre estuvo de un principio. Entonces este Dios, ¿cierto?, crea distintos eones que vendrían siendo como podríamos decir de alguna manera emanaciones de él, que los podríamos figurar quizás como dioses también, que cada uno de esos dioses tenía una virtud, por así decir, y en esta creación, que son más de 30 eones, aparece este eón que es Sofía, que es la sabiduría, y que de alguna manera siente que debe como experimentar en un lugar que es fuera del pleroma, para poder quizás
manifestar también el poder del creador. Pero ahí es cuando cae en esto, y de ahí genera una creación que vendría siendo nuestro Dios, ¿cierto? Jehová, llamado el Demiurgo, y Aldabaoth, que vendría siendo también una creación que para los otros eones se les oculta esta creación, y al mismo incognoscible, digamos, porque fue como una especie de error que cometió, y se figura esta creación como un dios con cabeza de león y también con cuerpo de serpiente. Eh, entonces, ¿qué sucede con este dios? De alguna manera, la madre, Sofía, la sabiduría, coloca una especie de nube que lo cubre, y él no alcanza a ver las distintas creaciones superiores que hay por sobre él. Entonces él se halla en un estado en el cual él cree que está absolutamente solo, y empieza de alguna manera a replicar lo que es la creación, pero en un universo que él mismo sale de él mismo, y ahí es donde se genera el estado de la materia. Y en este estado de la materia existe una dualidad. Por lo tanto, como de alguna manera de esta chispa divina del incognoscible pasa por la sabiduría, y esta sabiduría crea este demiurgo quiere replicar, ¿cierto? Lo mismo inconscientemente, incluso lo podríamos decir, porque no tenía conocimiento de que había eones superiores, dioses superiores a él, y tampoco sabía que había un incognoscible, y de alguna manera tampoco sabía quizás que había una madre que lo había creado a él. Entonces, él se halla solo en este vacío y crea el universo. Y ahí es donde se produce, como te digo, esta dualidad, que en el fondo empieza a crear, digamos, distintas manifestaciones de creación, que al final trata de hacerlas perfectas, pero caen en la imperfección. Oye, que heavy, porque hay muchos términos que se utilizan, que también se utilizan en el mundo hebreo, como por ejemplo el nombre Dabaoth. En hebreo, uno de los nombres de Dios es Sebaot. Sabaoth, sí. Tiene que ver, sí, Sebaot, exactamente con... tiene que ver con la guerra. Claro, y Jehová Sabaoth vendría a ser podríamos decir que es como un adjetivo que podríamos como nombrarlo una emanación, una manifestación de nuestro Jehová, de nuestro creador, que vendría a ser el Dios de los ejércitos, Jehová Sabaoth. Como Adonai es la cualidad del Padre. Entonces, claro, son, como te dije recién, son como cualidades, y estos nombres son nombres que se le dan a los Sefirot en la cábala hebrea. Entonces, cuando tú quieres comunicarte con el Padre, hablas o nombras a Adonai. Cuando tú quieres como, no sé, por ejemplo, tener la misericordia divina, le das otro nombre, otra connotación. Por ejemplo, está Elohim Sabaoth, está El, Yah, está también Shaddai el Chai, que está en la esfera de Yesod, que corresponde a nuestro satélite natural, que es la Luna, que vendría por encima de Malkut. Entonces, todo esto se replica en lo mismo. Viene en el árbol de la vida, de la cábala hebrea, tenemos distintas esferas, y cada una pertenece a un mundo, ¿cierto? El mundo abajo, Asiaj, de la materia, el mundo, podríamos decir, el mundo del alma o astral, Yetzirat, el mundo de lo mental, que vendría siendo Briaj, el mundo de lo mental, y lo último sería el mundo espiritual, Atzilut, que va por las esferas en la triada superior, ya de la cábala hebrea. Pero todo para llegar a la materia, cuando tú tienes el árbol de la cábala, todo va bajando. Ajá. Pero no baja un rayo, no baja en una forma vertical, sino que va bajando en una forma espiral. Entonces, de la energía suprema, esto va bajando en una espiral hasta solidificarse, hasta consolidarse en nuestro mundo y llegar a la materia. Y lo que corresponde, cuando tú dejas el cuerpo físico, es ascender de manera inversa, en espiral, nuevamente hacia Dios Padre, que vendría siendo en este caso lo que aspira el ser humano, sería llegar a la esfera de Tifaret, que corresponde al planeta,
a la estrella, al sol. Mira, para que la gente entienda lo que nosotros estamos hablando, yo acabo de descargar, ¿cierto?, una imagen que la vamos a mostrar en este preciso instante, ya que son las Sefirot. Lo que tú estabas hablando, Chris. Claro. Que ahí está, Ahí es donde está Malhut, ¿cierto? Está Yesod, está Hod, Netzach, que son los diferentes niveles que tiene, ¿cierto?, la Sefirot. Y esto es donde está Keter, que debería ser, ¿cierto?, la Sefirot donde habita Dios, ¿no? Claro, claro, podríamos decirlo así. De hecho, el León Sofía estaría a lo mejor colocado, por así decirlo, en Chokmah, que vendría siendo el Sefirot que tú ves a la izquierda en la columna superior, ¿cierto? La columna de la misericordia, que se llama, viéndolo de frente, la columna de la misericordia es la de la derecha y de la izquierda la columna de la severidad. Entonces en Chokmah, arriba, estaría Sofía. Y Keter vendría siendo la unidad total, o sea, nuestro Dios Padre, por así decir, nuestro Creador, pero cabe destacar que por sobre él hay otras emanaciones superiores, que está como, se refieren al Ein Sof Aur, el Ein Sof o el Ein, el Ein vendría siendo como nuestro incognoscible. Oye, pero todos los conceptos, es que eso es lo que más me impresiona de todo, porque todos los conceptos se están como mezclando. Estamos hablando ahora del mundo hebreo, ¿cierto? Con la Sefirot, ¿cierto? De la Kabbalah. Esto es Kabbalah pura. Y se está mezclando justamente con el mundo, ¿cierto? De lo que estamos hablando ahora recién, donde está, ¿cierto?, esta emanación, esta creación, y se mezcla todo, o sea, se está juntando absolutamente todo, y eso me llama mucho la atención porque quizás estamos llegando a lo mejor a un punto donde las creencias se juntan. Exacto, o sea, las creencias se juntan, todo de alguna manera tiene un atisbo de verdad y también de misterio, también pueden haber equivocaciones, pero también hay algo siempre de verdad en lo que nosotros estamos viendo. Te digo, es más, tú acabas de colocar el árbol de la vida, el árbol de la Cábala hebrea, y resulta que los Sefirot corresponden a los famosos arcontes. Imagínate, o sea, todo lo que hemos hablado, ¿cierto?, que están hablando nuestros, bueno, vamos a decir así, hermanos de fe, pero en el sentido de los gnósticos, ¿cierto? Y lo que hablan los hebreos y los cabalistas hebreos se juntan, se unen. Mira, acabo de encontrar este árbol de la Sefirot, que aquí se ve lo que tú acabas de hablar, que en la derecha, ¿cierto?, donde está la columna de la misericordia, justamente, sabiduría o Sofía estaría en la primera parte. Aquí se ve, ¿cierto?, un poco mejor lo que tú estás explicando, Cristian. Claro, y las columnas también cabe destacar que corresponden al conocimiento también masónico, que vendría siendo las columnas de Yaquín Boaz, que son las que sostienen el templo. Entonces, en el fondo, si tú ves, hay una tercera columna en medio, que esa vendría siendo otra manifestación con su sendero, y ahí tenemos una esfera que es el conocimiento oculto, que se llama Da'at, que es una esfera que es como, podríamos decir que es como una esfera que hay que llegar a ciertos niveles para poder escudriñar, porque es una esfera oculta, como te dije, invisible, por así decir, para que me entiendan, que ahí hay que tener un conocimiento superior para poder llegar a esos niveles. Se dice que el ser humano puede trascender en ciertas esferas en el primer nivel, si tú ves del reino, hacia lo que es Tifaret, donde está la belleza que vendría siendo la Sefirot, que corresponde a nuestro sol. Pero más arriba, llegar más arriba en cuanto a lo espiritual, tendría que ser un maestro como Cristo, el que realmente pudiera llegar quizás a unos niveles superiores. Y más arriba, al llegar más arriba, ya no podrías hacerlo en la forma de la materia, sino que tendrías que trascender tu cuerpo, morir, para poder soportar esa luz infinita que hay en los niveles superiores del árbol sefirotico. Hay en corona, ¿cierto? En sabiduría e inteligencia. Porque fíjate que Cristo
Cristo sí tenía sabiduría y el conocimiento y la inteligencia, lo tenía. Entonces, bien tú dices que Cristo era una de las personas. Ahora, nosotros podemos tener luces de conocimiento, luces de sabiduría y luces de inteligencia, pero no tenemos, ¿cierto?, la sefirot completa. Es por eso de que, bien tú dices, de que nosotros no, como humanos, no podemos llegar, ¿cierto?, pasar más allá de la sefirot de la belleza, o claro, del del rigor sol, y la clemencia. claro, del logo solar, porque no podemos quizás trascender más allá, porque simplemente no tenemos la capacidad como para poder, no solamente física, sino la capacidad de entendimiento, mm, y para poder llegar a esos niveles. Entonces, estamos hablando de energías superiores, ¿cierto? Entonces, pero cabe destacar algo súper importante, que este árbol sefirótico representa no solamente el macrocosmos, lo que podría ser como cómo está ordenado nuestro universo, cómo está ordenado la creación de nuestro universo, sino que también se replica en el microcosmos, que vendría siendo el ser humano. Entonces, ahí les dejo una tarea para los que les gusta la cábala, que es investigar cómo se conforma este árbol sefirótico en uno mismo, como ser humano. Ahora, mi pregunta es, tengo dos preguntas, Chris. La primera es, dentro de este árbol sefirótico, ¿cierto? La sefirot, ¿dónde el demiurgo, en qué lugar o en qué sefirot estaría puesta en corona? Mira, hay, por ejemplo, una diferencia entre algunas teorías, porque algunos dicen de que de alguna manera estaría replicado en Keter, que sería justamente lo que dices tú, la corona. Otros le asignan otro lugar, ¿cierto?, en el árbol, pero fíjate que si partimos de la base que la corona podría ser la emanación primera de nuestro Dios creador, yo te hablé de que hay unas manifestaciones superiores en las cuales esas manifestaciones se habla de lo ilimitado, de la existencia más allá ilimitada. Entonces, en el fondo, ese es el gran misterio que hay, de dónde proviene nuestro Dios creador. Entonces, el Dios incognoscible vendría por sobre la corona, en este caso. Pero como te digo, en una teoría, en una de las teorías, vendría por sobre la corona. Ahora, la pregunta que va hablando, ¿cierto?, sobre los gnósticos, lo que ellos creen los gnósticos. Esta emanación, ¿cierto?, que salió del Dios incognoscible, que sería el Christos, ¿cierto? Así es. ¿Para qué habría venido esa emanación de Christos? Ya, sí, esa es una pregunta, pero muy, muy, muy buena la que hiciste. Mira. Es que lo que pasa es que, a ver, yo creo que todo tiene una razón de ser. O sea, no porque sí pasan las cosas, no porque sí suceden las cosas. Hay algo que es, ¿cómo se llama?, que es trascendente, que ha trascendido durante todo el tiempo, que es totalmente algo que es innegable, de que sí hubo una persona llamada Yeshua, ya en hebreo, ¿cierto? En griego vendría siendo Jesús, ¿cierto? Sí, a través de los libros de la Biblia sabemos que existió, a través de libros históricos de personas que, ojo, no tenían nada que ver, ni una pizca de fe, que escribieron sobre esta persona, y que hay muchos historiadores, como, a ver, deja acordarme de alguno. Bueno, en este momento no me puedo recordar de ninguno, pero hay muchos libros históricos, ¿cierto?, que escribieron sobre este periodo, sobre lo que sucedió con Cristo, y hay algunos que dicen de que efectivamente Cristo resucitó. O sea, hablan realmente de esto. Entonces, hay algo que es totalmente cierto, que no lo podemos negar de ninguna forma. O sea, creo que el que lo niegue de forma histórica, de forma cierto, de creencia y cosas así, cierto, yo creo que está afuera, vivió en otro planeta, ¿me entiendes? Porque no, es algo que no se puede negar, ¿ya? Sabemos de que hay muchas personas que no creen pero cuando hay una persona que realmente sí existió, ¿cierto?, tú no puedes negarlo.
Entonces, como no podemos negarlo, la pregunta es, ¿para qué vino? ¿Por qué vino? Ya. ¿Cierto? Sí, Sí, mira. e incluso, imagínate, en el cristianismo, ¿cierto? Hablemos de cristianismo hebreo, porque hay algunos hebreos que no creen a ver, en lo que estoy diciendo. Sí creen, porque es algo innegable. De hecho, los israelitas no pueden negar la existencia de Dios, o sea, de Cristo, perdón. Ellos, incluso ellos, ¿cómo se llama? Pudieron, dicen de que él fue un profeta más, que él sí existió, sí vino, estuvo entre nosotros, pero no creen de que es el Hijo de Dios. ¿Ya? Que fue un profeta más, pero no creen que es el Hijo de Dios. Ahora, por eso te digo que es algo innegable. ¿Cierto? Los gnósticos creen de que es una emanación divina que viene desde, ¿cierto?, el Logos inmanifestado. Ahora, por eso te hago esa pregunta. ¿Cuál es la razón de ser del Cristo o, ¿cierto?, de Jesús, de Yeshua, como quieran llamarlo? Bueno, referente al gnosticismo y bueno, todas estas creencias, incluso debo decir que he visto algunos podcasts internacionales donde se han llevado ciertos representantes de distintas filosofías herméticas, distintas fraternidades. No las voy a nombrar, pero sí, cuando replican de que ellos creen en una voluntad divina, en un ser superior, no todos creen en el Creador, en el Demiurgo, en Jehová, sino que cabe destacar que hay otros que creen que en este caso hay un sendero de la mano izquierda, que vendría siendo la creencia de que de alguna manera existió otro Dios que vino a salvarnos a nosotros, que es Lucifer. Entonces, tú me acabas de preguntar ¿por qué vino Cristo en esta historia del gnosticismo? ¿Por qué viene Cristo al mundo? Ellos y en el cristianismo y de varias religiones, porque en todas aparece, en todas. Hasta claro, ¿por qué Él llega al mundo con una misión? ¿Y por qué realmente sucede toda la historia que nosotros conocemos? Según lo que cuentan ellos, dicen de que en algún momento este Logos inmanifestado, este Dios incognoscible que estaba durmiendo, que vendría siendo una especie de Dios padre y madre, Dios andrógino, que vendría siendo el padre y madre de nuestro propio creador, nuestro Dios, toma conciencia o despierta, por así decir, despierta y ve que este Dios Demiurgo, Jehová, está haciendo creaciones que también esas creaciones no solamente pertenecen a la materia, sino que tienen una chispa divina de la esencia de él, del Dios incognoscible, del mismo. Uh-huh. Okay. Él se da cuenta de que estas creaciones están como, de alguna manera, como se cuenta en la Biblia, que todo era perfección entre Adán y Eva, ¿cierto? Esta alegoría de Adán y Eva, que ellos estaban como que en un lugar, un paraíso, y que todos lo encontraban perfecto, pero la historia dice que baja la serpiente, ¿cierto? Y los trata de despertar por medio de un fruto y les da a comer ese fruto que pertenece al árbol del conocimiento. Más allá de la dualidad del bien y el mal, dice del árbol de la sabiduría y del árbol del conocimiento. Entonces, sí. Aquí hay una cosa súper importante, porque resulta que en algunos textos gnósticos del Nag Hammadi, ¿ya? Que los evangelios apócrifos, se dice de que Lucifer es como enviado por el Dios incognoscible a darle esta sabiduría a la alegoría de Adán y Eva, a estos seres creados por el Demiurgo, nuestro Dios. Pero resulta que en otros textos se habla de que Sofía, directamente de Sofía, la sabiduría, emana Lucifer para dar este conocimiento y sabiduría a los seres humanos, una especie de salvador, porque lo colocan así, una especie de salvador para los seres vivientes de este planeta.
y a lo mejor del universo. Entonces, tomando en cuenta todo eso, ¿de dónde proviene Dios directamente? Nuestro Jesús, nuestro Cristo, que dice que Él es Hijo y Padre a la vez, ¿cierto? Entonces, Él viene y proviene directamente de la fuente, del incognoscible. Ahora, yo me imagino de que, o sea, claro, si Lucifer vino, ¿cierto?, a despertar a la humanidad, o sea, siguiendo la teoría que dicen, ¿cierto?, los gnósticos, yo me imagino que tiene que haber un conflicto, pero increíble, hay una cosa... Mira, yo creo que por lo que he estudiado y leído de alguna manera y lo que he podido indagar con otros maestros, la verdad, que cabalísticos, de alguna manera ellos dicen de que creen que Lucifer baja directamente la manifestación, emana de la diosa Sofía, la sabiduría. Por algo él tiene que ver con el conocimiento, ¿cierto? Les da este fruto para que le otorga el conocimiento del bien y el mal, para que despierten de este sueño que ellos vivían como una especie de perfección. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí, de alguna manera, empieza a haber un conflicto entre este dios Lucifer y nuestro dios, el Demiurgo. Empiezan a pelear por esta creación, se arma un conflicto. Y este conflicto, de alguna manera, lo capta, lo observa este Dios que te digo yo, que es el Dios Padre, Madre, incognoscible, y se da cuenta que las creaciones que hay en este universo tienen esta chispa divina que provienen de él. Entonces decide enviar una manifestación propia de él para que ponga orden en este conflicto, y es ahí donde envía a Cristo, a Jesús, al Cristo, para que ponga orden y le otorgue el conocimiento verdadero a esas creaciones del Demiurgo, de nuestro Dios Padre Jehová. Entonces, ahí es donde también los gnósticos dicen, por algo Cristo aparece, da un mensaje que se contrapone a los libros del Pentateuco y empieza a ser perseguido por todos los que seguían la doctrina del Dios creador, ¿cierto? El Demiurgo, el Jehová, y empiezan a perseguir a Cristo para callarlo, porque él venía con otro, digamos, con otras teorías, venía con otra clase de conocimiento en el cual decía de que había que, de alguna manera, amar al prójimo, ¿cierto? Y se contrapone completamente con Jehová, que era, hagamos la guerra, ¿cierto? Le decía a los patriarcas, a quien no se quiera someter a mí y que me reconozcan como Dios creador. Entonces, cuando aparece Cristo, Él lo dice, yo y mi Padre somos uno, y yo provengo de Dios Padre, pero Él se refería al Dios incognoscible, no a Jehová, nuestro creador. Entonces, ¿qué sucede? Que todos los que seguían la doctrina del Pentateuco, todos los que seguían, digamos, todos los preceptos de Jehová, de alguna manera persiguen a Cristo para callar ese conocimiento y lo crucifican, ¿cierto? Y lo tratan de destruir completamente porque se contrapone completamente a las escrituras bíblicas antiguas. Entonces, no es el mismo mensaje. Por lo tanto, ahí es donde empieza un conflicto interno entre los que seguían a nuestro Dios creador y los que siguen a Cristo. Y que te voy a decir una cosa, que para las personas en el mundo entero que no saben de estas cosas, que no tienen conocimiento de estas cosas herméticas, esto sigue de alguna manera oculto, ese conflicto que hay interno entre los que siguen a Cristo y los que siguen al Dios creador. Por ahí hay un libro que, si quieren, lo pueden buscar, está en las redes sociales, se llama El misterio de Belicena Bélica, que de Nimrod del Rosario, y que habla de quiénes son los primigenios, ¿sí? Dioses, también que habla de los dioses nórdicos primigenios, y también quiénes son los que siguen otra clase de doctrina, y tiene que ver justamente con esto, con el incognoscible
y con nuestro Dios Jehová creador. Entonces, ¿cómo ellos, de alguna manera, van entrando en ese conflicto y van formando cofradías? Cabe ver una cosa aquí que está en la historia de la humanidad, lo que sucedió con los templarios. Los templarios, de alguna manera, Oh, seguían al Dios, eso es algo. seguían al Dios incognoscible. Ellos sabían quién era el Dios incognoscible, ya tenían ese conocimiento, y de alguna manera sabemos toda la historia de los templarios que fueron perseguidos no solamente por el hecho de su conocimiento, sino que también por las reliquias que ellos ostentaban, ¿cierto? De las Así diferentes guerras que tuvieron y que ellos lograron de alguna manera contener, ¿cierto? Y adquirir, y también ciertos conflictos políticos que habían en ese momento. Pero sí, ellos se basaron en este conocimiento y fueron perseguidos y, bueno, masacrados, por así decir. Pero como te digo, estas cosas, estos pensamientos gnósticos, estos pensamientos, estas teorías, la gente a veces cree que son solamente historias, pero fíjate que hay cofradías, logias, doctrinas herméticas que llevan un sinnúmero de miles y miles de personas que creen en esto y que se contraponen a todos los demás conocimientos. Entonces, en Oriente, eso sí, aquí me voy más a Oriente, a la India, al Tíbet, a los Himalayas, el conocimiento profundo que tienen allá de miles y miles de años, que ellos sí reconocen de que la historia de este Dios desconocido es real. Wow, interesantísimo. Interesantísimo. O sea, de verdad que, mira, Cristian, es tan interesante lo que estamos hablando que llevamos 1 hora 5 hablando. Ni siquiera lo hemos dado, yo por lo menos no me he dado ni cuenta. Yo pensé que llevábamos como 25 minutos, te lo juro. Pero bueno, aún así quiero saludar a todas las personas que se han conectado durante todo este tiempo, ¿cierto? A Maciño-NBO y a Pablo JR6 que están en este preciso instante, ¿cierto? Conectados, a Max Trueno, a Luis Vargas que es Rojas, perdón, Luis Vázquez Rojas, a Cuco Murder, a Jaime Fritich, a José Rojas Gallardo, a Gerardo y a una infinidad de personas que están acá en el Instagram, ¿cierto? Escuchando todo esto, al Café de la Claudia. Oye, cuando vengas por acá por San Antonio, ahí en Yoyeo, esto va a ser así como un chin chin. Cuando vengas por acá, pasa ahí al Café de la Claudia, está justo abajo donde está el canal La Ola, y tiene un café que se sirve en una galleta como de helado, así, y el café viene adentro con crema, entonces tú te lo tomas y después te puedes comer el vaso, así que espectacular, rico, ¿eh? Con el Café de la Claudia, así que le envío un saludo a ellos, que siempre ahí están presentes, siempre cuando pasamos ahí nos saludan, hola, ¿cómo están chicos? Así que, no, súper bien. Oye, y también quiero agradecer a los clubes de fans, ¿cierto? A San Antonio Quinta Región, que también se conectó a través del Facebook, y agradecer también a Catita Aguilera, que también está conectada viendo, ¿cierto? Enigmas del Oculto, este programa que ha sido, oye, de verdad que para mí ha sido interesantísimo el tema de hoy. Y Catita Aguilera nos dice, hola, saludos a los dos, qué interesante, como siempre, dice, todos somos amor y hermanos en el amor. Así es, Catita, todos somos amor, sí. Efectivamente, de hecho, todos estamos acá por amor. El mensaje así que, exactamente, todos estamos acá por amor, así que eso es lo que tú dices de que somos todos amor y hermanos en el amor, efectivamente es realidad. Cris, hoy teníamos muchos videos que podemos, ¿cierto? Que podíamos lanzar. Solamente nos fuimos. Yo creo, porque sí. De verdad que justamente, como dicen muchas personas, nos fuimos en la volá. Es que de verdad que es un tema bastante extenso. Yo creo que esto requiere una
una segunda parte, sí o sí. Sí, Porque hablar sobre el demiurgo y sobre todas las cosas que están ocultas, porque ojo que esta información que nosotros estamos entregando no está para toda la gente. Así como así, ¿ya? Tienes que meterte en el tema, poder indagar, y ojo que de todo esto salen muchas creencias, salen muchas cosas que nosotros hemos hablado, como por ejemplo en el Tíbet, los monjes, ¿cierto?, que hacen estas figuras que pueden crearlo, ¿cierto? El tema de la brujería que hemos hablado, el tema de los seres intraterrenos, está todo metido dentro de esto que hemos estado hablando el día de hoy, ¿cierto? Que son, digámoslo así, los pilares o las bases para que se cree todo esto que hemos hablado en los otros capítulos anteriores. Si no existiese el Logos inmanifestado, o Dios, como usted quiera decirle, ¿cierto? Todo este mundo espiritual, todo lo demás que nosotros hemos hablado no podría existir, no estaría sujeto a nada. Claro. Entonces, por eso a lo mejor hay algunos que dicen, esto ya se pusieron a hablar de religión, ya se pusieron a hablar... No, es que más que religión, es mucho más que algo, ¿cierto? Sino que tenemos que hacer ver también a la gente que el mundo espiritual existe y que todas estas cosas que hemos hablado, ¿cierto?, anteriores, como los seres intraterrenos, como los seres extraterrestres, que parece que no son extraterrestres, sino que son intraterrenos, que sí. El tema de la hechicería, ¿cierto?, el tema de el bastón de mando, ¿cierto?, todos los temas que hemos hablado tienen una base y una raíz de lo que nosotros estamos hoy en día hablando. Claro, y mira, para ir terminando, decirles que el programa vamos a tener que dividirlo en dos, porque hay otros temas, como por ejemplo, quedan en la palestra, ¿por qué hablan de un Jehová Satanás? ¿Por qué hablan también dicen Cristo Lucifer? Y por otra parte, quiero decirte algo con respecto al primer programa que nosotros hicimos de Enigmas del Oculto. Hay gente que me dice, ya, perfecto, me escriben y me dicen, perfecto, estamos por medio de distintas noticias que salen en redes sociales y ustedes mismos que están dando a conocer todo este tema de los alienígenas, de los grises, los hombres hormiga, y todo lo que tiene que ver con ufología también. Pero hay un enigma que siempre me lo escriben y me dicen, sobre todo en TikTok, que tenemos muchos videos de eso, me dicen, pero hasta el momento nadie sabe de dónde viene esta criatura, el famoso Bigfoot, el Yeti. Porque estamos especulando, hasta astrofísicos, doctores de Harvard están especulando que hay seres interdimensionales. Exactamente. Los alienígenas, ¿cierto? Pero esta criatura todavía no se sabe el origen. Entonces, vamos a volver. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en algún momento vamos a volver a ese tema. Para todos los amigos. Ahora podríamos... Sí, podríamos cambiarle el eslogan en búsqueda de la verdad, ¿cierto? Y colocarle volviendo al origen, porque vamos a tener que volver al primer capítulo. Volviendo al origen. Ojo que no repitiéndolo, sino que volviendo y para, ¿cierto?, agregar más conocimiento de lo que ya nosotros hemos ido indagando. Así es. Y el conocimiento, bueno, está ahí para ustedes. La verdad es que nosotros lo que tratamos de hacer, para que sepan, es como poner los temas ahí a la palestra, decirles cuáles son las teorías que hay y ustedes que busquen su propia verdad. Porque realmente en este mundo nadie tiene la propia verdad, nadie tiene la verdad absoluta, entonces tienen que buscarla por ustedes mismos, lo que sienten ustedes que corresponde. Pero el gran maestro dijo lo siguiente, y la verdad los hará libres. La verdad los hará libres. Sí. Es que cualquier palabra que diga nos va a hacernos meter de nuevo al tema. Y no vamos a poder terminar. ¿Por qué? Porque justamente la verdad os hará libre. ¿De qué verdad está hablando? ¿Estará hablando de esta verdad que no se venía conociendo desde antes, sino que se conoció con Cristo? Toda esa interrogante y muchas más. Y Chris, créeme que a mí también me llegan muchos comentarios, ¿cierto? Y me hacen las preguntas, me dicen, chicos, ¿y cuándo van a salir a hacer videos, por ejemplo,
en los cementerios, lugares abandonados donde hay fantasmas. Bueno, quiero decirle a todas esas personas que me han hablado, que me han escrito por interno, que, ¿cierto? A personas que me he encontrado en la calle me dicen, oye, es súper bueno e interesante el programa, pero yo creo que podrían hacer esto y todo eso. Bueno, todas esas cosas en algún momento, ¿cierto? Las vamos a hacer, vamos a ir a lugares, vamos a hacer todo eso. Pero chicos, tranquilo, con calma, que lo primero es lo primero. Primero tenemos que saber las cosas, tenemos que interiorizarnos, ¿cierto? De todas las cosas ¿cierto? Que tiene esto. Y luego vamos a ir, como se dice por ahí, cuando tú haces el examen, ¿cierto? Para conducir, primero tiene que venir una parte que es la parte, ¿cierto? Escrita, donde tú tienes que... Y luego la parte práctica. Exacto. Y se vienen invitados, como tú dices, en los futuros programas se vienen invitados especiales y también gente que ha tenido contacto de alguna manera acá en Chile. Ojo, aquí en Valdivia, con la comunidad de los Pellines, hay una historia bien interesante que no ha salido a la luz sobre contactos con seres, podríamos decir, extraterrestres y quizás con las naves. Imagínate. Y nosotros todo eso lo vamos a sacar y usted lo va a poder ver aquí en Enigmas del Oculto. Chris, te agradezco como todos los sábados, por supuesto, y oye, y nuevamente nos vamos a tener que comprometer a una segunda parte, porque de verdad que este tema es bastante largo. Sí. Un abrazo para todos los que nos están viendo y vamos a la segunda parte, si Dios quiere, la próxima semana, porque este tema no lo podemos dejar aquí, porque es incognoscible. Así es. Agradecemos a todos los que se conectaron, por supuesto. Síganos en las redes sociales, ahí como Enigmas del Oculto, en TikTok, en YouTube, en Instagram, si no me equivoco también, sí. Estamos ahí también para que usted nos siga en todas las redes sociales y, por supuesto, aquellos que no pudieron verlo en vivo y en directo, porque sabemos que están trabajando, porque están haciendo otro tipo de cosas, porque tuvieron un almuerzo familiar, o quizá ocuparon el sábado para desconectarse totalmente y quedarse dormido, ¿cierto? Dormir todo el día hasta la noche y después seguir durmiendo, descansando, porque hay personas que trabajan mucho. Bueno, esta es la nueva forma de hacer televisión. Usted se puede conectar y verlo cuando usted quiera. Así que agradecemos a todos ellos y nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere, por supuesto, en otro capítulo más, ¿cierto? De Enigmas de lo Oculto, lo más probable, segunda parte. Así que nos vemos. Chao, Cristian, nos vemos, que estés bien. Chao a todos.